Bueno, hoy os queremos hablar del perfil del entrenador de fútbol base. Bien, partiendo de que, bueno, evidentemente sabemos que no todos los equipos tienen un nivel de técnicos con una cualificación alta en estas etapas, aunque desde aquí siempre decimos que para mejorar la capacidad individual de los jugadores y grupal de los jugadores es evidente que necesitamos técnicos tanto en fútbol 7 como en fútbol 11 en etapas de fútbol base que tengan los conocimientos necesarios, y desde aquí evidentemente fomentamos que entrenadores que están en etapas más maduras como juveniles, bien cadetes de medio o alto nivel, que también entrenen en etapas de edades más tempranas, ¿no? Más que nada porque el conocimiento que puedan tener así lo pueden aplicar abajo en los niños de 4, 5, 6, 7, 8 y 9 años que empiezan a jugar a fútbol, ¿no? Hay una tendencia natural en el fútbol a que el menos cualificado entrena al equipo de niños más pequeño, y esto es algo pues que lo que hace es que el aprendizaje del jugador o jugadora pues sea lento o inexistente, y que el jugador tienda a aprender de una forma natural por él mismo, no por las indicaciones, no por los conocimientos ni por la propia experiencia que pueda tener su propio entrenador, ¿no? Por lo tanto, al final, ¿qué tenemos que valorar? Que, bueno, si como entidad no tenemos la capacidad suficiente de poder tener entrenadores de cierto nivel en esas etapas, pues que al menos sean guiados por los coordinadores en cuanto a los contenidos a trabajar, en cuanto a la evaluación de esos entrenadores, en cuanto a cerciorarse por parte de los coordinadores de esa cantera o de ese club pequeño a que se marquen un nivel metodológico y evidentemente unos contenidos en cuanto a esas tareas, evidentemente todo coordinado por las personas que puedan tener más capacidad, ¿no? Sin eso, evidentemente no conseguiremos transmitir al jugador lo que queremos y que tenga una evolución y un aprendizaje de las diferentes variantes del fútbol y de los diferentes aspectos técnicos y tácticos, ¿no? Es decir, hay una tendencia, por desgracia, bastante generalizada de que, bueno, el jugador va aprendiendo pues por lo propio que va aprendiendo de forma natural, y esto es algo que tenemos que intentar evitar, ¿bien? Y pongo el mismo ejemplo de siempre. Para aprender inglés, evidentemente tenemos que aprender una metodología que sea eficiente para aprender esta lengua, y evidentemente a partir de ahí pues una serie de profundidad en cuanto al estudio de ese idioma y en cuanto a poder hablarlo, que al final es el gran objetivo de las lenguas, ¿no? Pues en fútbol al final es lo mismo, tenemos que entrenar, pero tenemos que entrenar las situaciones que van a pasar en el juego y las que necesita el jugador en el juego, y a partir de ahí pues necesitamos entrenadores cualificados, ¿no? Por tanto, queríamos hablar hoy del perfil que debe tener el entrenador de fútbol base, bien, y evidentemente partiendo de las diferentes situaciones de los clubes, sean cual sea el nivel, ¿vale?, de competición que tengan. Al final lo primero que debemos tener en cuenta es que ese entrenador o ese técnico deportivo pues tenga muy en valor el conocimiento del niño, ¿vale? Es decir, saber qué es lo que tiene que hacer ese niño en cada etapa, en cada edad, porque en cada edad el aprendizaje del niño es diferente, y seguramente si conocemos cuáles son las etapas evolutivas del niño en cuanto al aprendizaje, pues seguramente podamos priorizar qué contenidos les vamos a trabajar en cada etapa. Para ello necesitamos, por una parte, saber cuál es el perfil de ese niño, bien, a nivel de edad, a nivel de madurez, a nivel de, ¿vale? Y a partir de ahí saber qué es lo que debemos enseñar a ese niño en esa edad aplicado al fútbol, ¿no? Entonces, al final, dentro de este apartado de conocimientos de un lado y de otro, ¿vale?, luego evidentemente que aplicaremos pues adaptar ese conocimiento que queremos transmitir, bien, a la comunicación que puede y debe de haber, que debe ser absolutamente diferenciada entre un entrenador y un niño de 6 años, entre un entrenador y un niño de 10 años. La comunicación debe ser diferente, los criterios de enseñanza son diferentes y la forma de aprender es diferente. Por lo tanto, la forma de comunicarnos también, porque debemos adaptarla a ellos, uno, para que nos puedan entender, y segundo, para que eso que puedan entender lo puedan o intenten aplicar en la tarea en la que estamos trabajando. Y para ello es muy importante el lenguaje.
Hay una tendencia natural en que los entrenadores que están más estudiados utilicen palabras que muy técnicas en fútbol, bien, y evidentemente esas palabras técnicas o esos argumentos técnicos que utilizan algunos entrenadores en etapas de entrenamiento con niños de baja edad, pues evidentemente no son entendibles. No podemos hablar de situaciones de coberturas, de permutas y parámetros de este tipo en los que vemos a muchos entrenadores hablar en situaciones de entrenamiento. Tenemos que adaptar esa comunicación y ese lenguaje a, evidentemente, el niño y la edad del niño que tenemos en ese momento. Y, evidentemente, a partir de saber la edad del niño, tenemos que aplicarlo también a la propia situación de la relación que pueda tener el niño con el fútbol, ¿vale? Es decir, hay niños de 8 años que son más avanzados en fútbol y a lo mejor el lenguaje ya puede ser otro, y hay niños de 8 años que se están iniciando en el fútbol y, evidentemente, el lenguaje debe ser otro. Por lo tanto, hay que calibrar bien cuál es la percepción del niño cuando nosotros le estamos explicando las cosas, ¿no? Otro de los aspectos a controlar muchísimo, evidentemente, es el tipo de pedagogía que aplicamos, ¿vale? Es decir, cómo enseñamos y cómo organizamos la tarea, ¿bien? Es decir, para ello es absolutamente necesario tener un método. ¿Un método de qué? Un método de aprendizaje adaptado a esos niños y a esas edades, ¿bien? Y evidentemente organizar la sesión de entrenamiento bajo esa premisa anterior, ¿no? Es decir, yo tengo niños de 8 años o niñas de 8 años y evidentemente, bien, adapto la tarea a nivel pedagógico a ese niño y evidentemente en cuanto a los contenidos a trabajar, pues teniendo en cuenta pues qué es lo que puede aprender el niño en esa tarea. Evidentemente, a partir de ahí organizaré de la misma forma y de una forma pedagógicamente adecuada a las edades tanto la situación de partido como la situación de victoria, derrota o cualquier otro parámetro que se pueda dar, sea de las situaciones de entrenamiento o sea del partido de competición. Bien. Otro aspecto que debemos tener en cuenta también por parte del entrenador en etapas de fútbol base a nivel medio o bajo, bien, es evidentemente el conocimiento básico del fútbol que pueda tener este entrenador, bien, es decir, y cuando hablamos básico del fútbol no hablamos a nivel aficionado, y sí en cuanto a saber crear tareas por niveles de dificultad, por niveles de enseñanza adaptada a las diferentes situaciones que puede tener el niño, sea el niño de mucha calidad futbolística o sea un niño que se acaba de iniciar en este deporte. Por lo tanto, por ejemplo, los juegos reducidos, los juegos de entrenamiento, las situaciones de ejercicios analíticos, bien, o ejercicios de juego real, entre otros, evidentemente es algo que debemos dominar, ¿vale? Y adaptarlos, evidentemente, a si lo realizamos o no en las tareas de entrenamiento para niños de la edad en la que estamos entrenando. Y evidentemente, un tema importantísimo es cómo deben aprender los diferentes gestos técnicos. Aquí hay una situación que vemos bastante repetidamente cuando analizamos entrenadores, es que hay entrenadores que a lo mejor están muy formados y tienen ciertas capacidades en cuanto a desarrollar tareas para un modelo de juego, bien, pero en cambio tienen graves déficits en cómo se debe enseñar a jugadores los aspectos técnicos más básicos, ¿no? Es decir, incluso vemos en muchas ocasiones cómo hay entrenadores que no dominan cuáles son los fundamentos individuales, sea por posiciones, o cuáles son los fundamentos técnicos para cada tipo de gesto, ¿no? Es decir, hablemos de la conducción, del pase, del regate, bien, o del disparo, ¿no? Es decir, muchas veces nos encontramos entrenadores que o no tienen los conocimientos o no saben cómo debe ser la técnica, pues, por ejemplo en el disparo, o cómo debe ser la técnica en cuanto al regate por parte de un jugador, y dejan que ese ejercicio que era de regate el jugador lo vaya naturalizando y vaya practicando el regate, pero no le va incidiendo con ningún tipo de impulso, ni positivo ni negativo. Es decir, simplemente es un activador de la tarea, no dando indicaciones ninguna, ya sea el estilo de enseñanza utilizado, el descubrimiento guiado, en el que muchas veces las preguntas no tienen relación con el contenido que estamos trabajando, o sea utilizando situaciones de mando directo, ¿no? Donde simplemente son animadores y no inciden en cómo mejorar ese gesto técnico por parte de los jugadores, ¿no? Otros aspectos, ¿vale?, que debemos tener en cuenta del entrenador de fútbol base, al final tienen relación con las capacidades personales, ¿no? De hecho, hay situaciones en las que un entrenador
bien, debe tener clarísimo a qué tipo de público se está comunicando y evidentemente adaptarse a la situación propia de ese público, ¿no? Evidentemente tenemos una situación que es clara, ¿no? Es decir, un entrenador que entrena a equipos de fútbol base de alto nivel y a lo mejor etapas cadetes o juveniles que tienen ya un nivel, pueden interpretar las tareas de una determinada forma. En nuestro caso pues tenemos que cuando coge un equipo de 8 o 9 años simplemente para como segundo equipo a entrenar, pues se da la situación de que sigue hablando a esos jugadores de 8 años como los que tiene 17, ¿no? Entonces, claro, aquí se provoca una situación en la que evidentemente no hay un aprendizaje real del niño, primero porque no se entiende, por lo tanto, tal como hemos hablado antes, pues vamos a trabajar la situación de adaptarnos al tipo de jugador que tengamos, y ahí depende de la edad, depende del propio nivel de los jugadores y evidentemente en qué estado estemos de la temporada y si estamos en competiciones de top de esas edades o si estamos en competiciones que deberían ser más lúdicas más de aprendizaje en cuanto a la práctica del fútbol, ¿no? ¿Vale? Es decir, aquí sí que es verdad que queremos incidir también que esos entrenadores de fútbol base pues deberían tener en cuenta que contra más veces pasa una situación el jugador, pues más posibilidades de que la mejore. Es decir, si estamos trabajando una situación de regate, pues contra más veces se dé la situación de regate, más posibilidades tenemos. Si encima les damos indicaciones, sea con el estilo de enseñanza que apliquemos, de cómo deben mejorar esa situación de regate, contra más veces haga el regate, más el tipo de ayuda por parte del entrenador, es evidente que mejoraremos el regate, ¿no? Entonces debemos montar tareas en las cuales se dé el máximo de veces la situación que queremos trabajar. ¿Bien? Es decir, por lo tanto no pueden ser tareas muy globales o muy cercanas a la situación real de juego. ¿Por qué? Porque esa situación de regate se puede dar 1, 2, 3 veces y lo que buscamos es que ese niño en esas edades mejore muchísimo el regate. Por lo tanto tenemos que buscar que se dé bastantes situaciones, y aquí solo hay dos posibilidades: reduciendo, ¿vale? Reduciendo el juego para que se dé muchas más veces, bien, o reduciendo los espacios, bien, o simplemente trabajar situaciones analíticas en algunos momentos compatibilizadas con otras que puedan ser de juego real o de juego reducido. Bien, a partir de ahí pues tenemos situaciones en que contra más reducimos el juego, evidentemente se van a dar más, y por tanto si tenemos el fútbol 11 en las que a lo mejor cada jugador podría tener 1 o 2 o 3 situaciones de regate en todo el partido y según evidentemente el nivel de su posición, ¿no? Si reducimos esa situación a fútbol 9, a fútbol 7, incluso hasta llegar a fútbol 5 o fútbol 3, pues evidentemente conseguiremos que en esas tareas de entrenamiento se dé muchas más veces la situación de regate, ¿no? Bien, por lo tanto es muy importante esa situación. Es como cuando trabajamos, por ejemplo, con porteros. Si trabajamos mucho las estiradas laterales o el saque o cualquier otro parámetro técnico, pues evidentemente, y eso se repite, pues tendremos un portero que dominará, ¿vale? Gracias a esas situaciones de trabajo en el entrenamiento, lo que estamos y lo que queremos mejorar, ¿no? Bien, pues al final con un jugador debería ser más o menos parecido. Sí que es verdad que el jugador se involucra más en el propio modelo de juego, pero al final tenemos que conseguir, y esto es muy importante, que el jugador mejore técnicamente en las etapas tempranas, porque si no, ¿vale? Tendremos un jugador con 12, 13, 14 años que a lo mejor entiende el juego colectivo, pero que no lo puede desarrollar en toda su expresión porque tiene dificultades técnicas que no han sido aprendidas cuando tocaba. Bien, por lo tanto, al final, es un tema importante, ¿no? ¿Vale? Al final, ¿qué pasa? Pues que buscando que esas tareas con un nivel de metodología planteado por parte de las coordinaciones, por parte de los directores deportivos de fútbol base, bien, juntamente con una adaptación de esas tareas y esos objetivos de las tareas a situaciones propias donde se dé el máximo número de veces el contenido a trabajar, pues tenemos que evidentemente el jugador mejorará. Todo esto que estamos diciendo es pura lógica, pero claro, nuestra experiencia vemos muchos de los clubes con los que colaboramos y en entrenadores que vemos que no se aplica del todo y al final lo que hacemos es frenar la evolución de un jugador y no mejorarlo.
Bien, y claro, hay que mejorarlo individualmente y hay que mejorarlo colectivamente. Mejorarlo colectivamente solo, pues evidentemente implica que tenemos un jugador más bajo en un nivel técnico, ¿vale? Por lo tanto, al final recomendamos que, bueno, reducir el fútbol a lo más reducido posible en este tipo de etapas. Uno, porque se está jugando todo el tiempo, ¿vale? Todo el tiempo que hayamos marcado en esa tarea. Uno, porque cada jugador recibe el balón muchísimo más a menudo, por lo tanto va a coger más solvencia, más confianza y más capacidad en cuanto a ese gesto técnico, bien, y porque va a tratar en todo momento de intentar incluso finalizar el máximo número de veces, ¿no? Por lo tanto, se da esa situación técnica de contenido, se da la situación de finalizar evidentemente mucho más de forma repetida y al final, pues bueno, tiene una libertad para jugar dentro de ese propio espacio, ¿no? Bien, evidentemente al final lo que buscamos es eso, un método por el cual se sepa qué debemos programar en cada etapa de la temporada para esos niños, bien, cómo secuenciar esos contenidos, ¿vale? Cómo evaluar esos contenidos que se han ido realizando en el entrenamiento y evidentemente adaptarlos a una situación de juego reducido propia de la edad en la que tenemos. Y con esto pues acabamos lo mínimo que debe tener un entrenador de fútbol base. Evidentemente podríamos incluir muchísimos más parámetros, pero hoy hemos querido orientar esta situación al mínimo en cuanto a cómo se debe trabajar la tarea, ¿vale? Cómo se debe buscar, qué objetivos vamos a buscar para cada etapa formativa y sobre todo adaptar la comunicación del entrenador, ¿vale? A los jugadores que tiene y adaptar la tarea a los jugadores que tiene y, cómo no, ese espacio en el que vamos a trabajar que sea el óptimo para cada edad formativa del niño o grupo de niños que estamos entrenando.